Agente, arréstale pronto, porque otro delito va a cometer. Arreste ya a ese hombre, el Perú está atento, porque nos ha dañado una y otra vez. Está escondido y le huele el calzoncillo, nadie le lava ni plancha su pantalón. Ahora recibe la ayuda de los niños, no tiene honor. Ya a los chiquitos les gustaba el billete, ahora de grande le gusta el billetón. Seguro está llamando a todo el gabinete, y si le contestan es Vladimir Cerrón. Hola, hola, buenas noches, yo soy Beto Ortiza, que empieza una nueva edición de Beto a saber la amenaza elegante. Ya debe estar acabando el partido, ¿no? O sea que de pronto, poco a poco van a empezar a llegar. Vamos a esperarlos acá, tranquilitos. Empezamos el programa con la captura ciertamente sorprendente de Abel Valdivia, que huyó desde el Lince hasta la lejana Rusia para que lo agarren allá. Una cosa un poco incomprensible, ¿no? Hubiera salido más barato que se deje agarrar acá, en vez de gastar pasajes hasta la lejana ciudad de Kazán, que así se llama el sitio donde lo han capturado. Según la información, el principal sospechoso de haber asesinado al periodista Cristian Enrique Tirado en una fiesta de Lince, a la que, como ya todo el mundo sabe, asistió en calidad de oferente u organizadora la congresista Roselia Muruz, pues se le capturó de acuerdo a la información con un trabajo conjunto de la Interpol, Rusia y la Policía Nacional. Sin embargo, uno de los hermanos ha dicho que no, que esto no es verdad y que él se ha entregado voluntariamente. Vamos a escuchar al ministro del Interior, Vicente Romero, asegurando que ya Abel ha caído y está en manos de la Fiscalía rusa para ser extraditado. Adelante. El día de hoy, a través de la Interpol, en coordinación con la Interpol Perú, de la Policía Nacional, la persona de Abel Valdivia Montoya, sobre quien pesaba el ángulo rojo, ha sido capturado por delito contra la vida, el cuerpo y la salud, el homicidio que ocurrió el 1 de octubre en Lince. Y en la ciudad de Kazán ha sido capturado, ¿no? Y ha sido puesto ya a disposición de la Fiscalía competente en Rusia, ¿no? Para poder ser preextraditado. Esto ya está a cargo del Poder Judicial. Lo importante es que ha sido capturado, ¿no? Yo creo que en este momento ya están haciendo las coordinaciones al respecto, los documentos tienen que ser traducidos, obviamente, al idioma ruso, ¿no? Certificados, todo está de acuerdo a las normas internacionales y, por supuesto, a las normas peruanas. Durante una audiencia de impedimento de salida contra Pedro Valdivia, el hermano de Abel, el fiscal Fabio de la Cruz y el abogado Eduard Sánchez tuvieron un agrio altercado. Veamos. Abel Frank Valdivia Montoya fue quien disparó contra el occiso, causándole la muerte. Información proporcionada precisamente por su hermano, el declarante Pedro Narciso Valdivia Montoya, de quien pedimos el impedimento de salida del país. Se tiene la apertura de celular del imputado Pedro Valdivia Montoya, en el que se registra llamadas a su hermano. Lo más significativo de esto es que a 1 de la mañana, 1:41, 1:51, 1:54 y 1:55 se encontraron llamadas a Abel Frank Valdivia Montoya. Pongámonos en el caso extremo que quiera pretender la Fiscalía decir, pero él lo ayudó a fugar. Usted sabe que el encubrimiento personal entre hermanos no se sanciona. Y oralmente lo he dicho que el delito de homicidio es de 6 a 20 años, señor abogado. Con su venia, señora magistrada. Magistrada, le pido que exhorte, que no se dirija a mí, es con usted. Doctor. Yo no estoy discutiendo con el señor, se dirige a usted, magistrada. Yo no soy culpable del error, ¿no?, que han puesto yo de 3 a 6 años, porque todos sabemos que de 6 a 20. O de repente se le pasó, ¿no?, por su formación jurídica, porque mucho hace donde estudia uno. Señora magistrada, señor abogado. Disculpe, así me permite, estoy haciendo generalidades. Creo que tiene que llamarle la atención. Un momento, doctor, porque estoy dirigiendo el debate. Declarar fundado el requerimiento fiscal de impedimento de salida del país del investigado Pedro Narciso Valdivia Montoya en atención al pedido formulado por el Ministerio Público. Sin ánimo de ponernos de un lado o del otro en este debate, habría que decirle
al fiscal Fabio de la Cruz que es imposible disparar contra el occiso. El occiso es una persona que ha muerto violentamente. Entonces no se puede disparar en este caso contra el occiso. El occiso todavía no era occiso cuando le dispararon. Habría que precisar un poquito los términos. El señor Carlos Valdivia, hermano de Abel, le dijo a las cámaras de Latina que su hermano se entregó. No que lo capturaron por un operativo combinado entre el Interpol de Rusia y las autoridades peruanas, sino que él voluntariamente se presentó ante las autoridades rusas el día de ayer. Escuchemos. El día de ayer, 11 de octubre, a las 7 de la tarde, porque es tarde todavía allá en Rusia, mi hermano, Abel Valdivia, se presenta ante las autoridades rusas detallando su paradero en Rusia, entregando la copia de su pasaporte, su tarjeta migratoria a las 7 de la noche y entregando su ubicación y la dirección donde se encuentra en Rusia. Es entonces que el día de hoy, a las 3 de la tarde, hora de Rusia, la policía, ya con la información que había detallado mi hermano de la dirección y su ubicación, se hace presente al domicilio donde se encontraba y es solicitado para que sea dirigido a la delegación policial y posteriormente a la fiscalía. Hay una versión muy insistente que él se había acercado a las autoridades porque buscaba casarse con su pareja rusa. ¿Eso es exacto o cuál, digamos, era la intención de él de acudir a las autoridades? La parte romántica se la dejan para el señor congresista y el señor Paul García, ¿no? Esa es la parte romántica acá de esta novela, ¿no? El señor congresista y el señor Paul García, parece que se aprendió mal el libreto. La señorita congresista y el señor Paul García, creo que es la historia, ¿no? Por lo menos hasta donde la conocemos. Bien, a continuación hay que dar paso a una rectificación que hace nuestro compañero Ismael Tazaico a un reportaje emitido en este programa sobre el señor Ricardo Cifuentes. Adelante. A propósito del reportaje emitido el 13 de septiembre pasado, realizadas las consultas a la producción del programa Veto a Saber sobre los hechos a los que usted hace referencia en su carta, y luego de revisado el material que sustentó dicho reportaje, la información recibida por SUNEDU de forma directa u oficiosa no cuenta con el respaldo documentario de los hechos informados en la nota. Nuestra labor periodística ha permitido dar a conocer a la ciudadanía noticias y hechos que hoy están siendo investigados por la Contraloría General de la República, Fiscalía, Policía Nacional y el Poder Judicial. Hechos que sin nuestra participación no se habrían conocido en toda su amplitud y consecuencias. Bien, vamos ahora con el general Óscar Arriola, quien habló precisamente con Ismael Tazaico, refiriéndose a los dichos de la congresista Kelly Portalatino, que lo ha calificado de manera bastante grosera, ¿no? Y sin ningún respeto a la institución policial. ¿Por qué? Porque, claro, está persiguiendo a su papi, su Ricky, su rey, Vladimir Cerrón. Veamos. No, el señor Arriola en sus entrevistas, porque está politizando todo, para mí es un payaso más. ¿Por qué? Porque el señor, ¿de qué manera las declaraciones ha dado en Canal Abierta Nacional, donde no vemos siquiera pues esa congruencia, ¿no?, de sus actos con su actuar como profesional? ¿Es un circo entonces lo que se está viendo al calificarlo de payaso a un policía congresista, que usted también tiene resguardo policial? ¿No es una falta de respeto de un congresista de decirle payaso a un policía también de alto rango? Yo estoy hablando con nombre propio. Hemos escuchado pues lo que ha dicho la congresista Portalatino al referirse a usted, general. No, yo tengo 34 años de servicio, ella tiene 3 años de congresista, yo no voy a contestar simple nada, pues hermano, dice payaso. ¿En qué momento soy payaso? Le habré contado un chiste, algo. Bueno, la verdad es que la señorita Portalatino debería cuidar un poquito la manera como se refiere a las instituciones de nuestro país, ¿no? Siendo ella una representante del legislativo que siempre está exigiendo que se dirijan a ella con respeto, reverencia, ¿no? Apenas le ponen un micrófono adelante, dice lo primero que le aparece en la cabeza. Canal Abierta Nacional, por ejemplo. Ha dicho que las declaraciones del general Arriola se han visto en Canal Abierta Nacional. Canal masculino, abierta, femenino, nacional. ¿Qué trataba de decir? Lo ignoro todavía, estoy analizando.
El primer Otárola anunció que la decisión de usar el avión presidencial para repatriar a los peruanos en Israel se había tomado desde hacía 48 horas, o sea, más o menos desde que yo lo dije aquí. Adelante. Hace pocas horas la presidenta ha anunciado la decisión que ya se había tomado, digamos, hace 48 horas, de que el avión presidencial salga de Roma a Tel Aviv el día viernes para recoger a nuestros los connacionales y traerlos a buen recaudo hacia Roma y posteriormente ver la posibilidad de traerlos inclusive hacia Perú. ¿Por qué ha demorado tanto la decisión? La decisión se ha tomado con la debida antelación y lo que se trata acá de hacer, con la discreción que amerita el caso, sin hacer aspavientos, se ha estado empadronando a nuestros ciudadanos uno por uno, y en este momento estamos en las condiciones de comunicar de que van a ser repatriados en el avión presidencial. El conflicto va a cumplir una semana ya. Sí, bueno, muchas gracias por sus comentarios. Lo que yo digo es que el Perú va a cumplir a la altura de las circunstancias y vamos a atender a nuestros conciudadanos, que es el mensaje principal. Chile, Uruguay, Brasil, Argentina, México, que ya sacaron a sus ciudadanos del sector de conflicto. Te reitero, todos los peruanos van a regresar sanos y salvos a Perú. No, pero la pregunta no me la ha contestado, señor Otárola. Le estoy contestando la pregunta y estoy contestando la opinión que esto está emitiendo. Seguramente hay errores, seguramente ha habido una falta de capacidad logística de nuestra embajada porque se ha visto abrumada por la solicitud de nuestros connacionales, pero todos van a estar a salvo. Ya existe un número cerrado de compatriotas que van a regresar y lo más importante es juntarlos con sus familias aquí en Perú. Yo estoy perdiendo plata aquí y no haciéndoles media training a todos estos políticos, la verdad. Debería ser como Álvarez Rodríguez y empezar a dictar media training a toditos, uno por uno, y ya tendría pues una casa en el barrio donde vive el fiscal Vela, más o menos, ¿no? Y tendría el camionetón que tiene el fiscal José Domingo Pérez. ¿Por qué estoy acá y no estoy haciendo media training? No puede usted, siendo primer ministro, responder a una pregunta de un periodista con gracias por sus comentarios. Oiga, Premier, usted es una persona bastante ilustrada y con suficiente experiencia política para darse cuenta de que eso es una burla. No a la prensa, sino al público que lo está escuchando. Gracias por sus comentarios, es todo lo que tiene que decir del conflicto y de la situación terrible, dramática que se vive en Israel. Bueno, la verdad es que un pequeño entrenamiento lo salvaría de esos papelones. No lo estoy comparando con la señorita Portalatino que dice Canal Abierta Nacional, ¿no? Obviamente hay un abismo de distancia, pero por favor, es el primer ministro. Gracias por sus comentarios. Con el estómago revuelto por comer y mezclar mucho, tranquilo que tu digestión siempre gana. Toma Bismucar, que alivia la indigestión, los gases y la sensación de malestar. Bismucar viene en suspensión y en tabletas masticables. Yo lo tomo siempre y me va de maravilla. Rico sabor, precio cómodo, libre de azúcar. Con Bismucar, adiós al malestar. Y bueno, fuera de ironías, la verdad es que el progreso económico del fiscal Rafael Vela Barba es realmente envidiable. Nosotros hemos accedido a sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas, y la verdad es que entre el 2020 y el 2023 su situación económica ha mejorado ostensiblemente. Si comparamos, por ejemplo, en la declaración jurada del fiscal correspondiente al año 2020, Rafael Vela Barba declaró que sus ingresos eran 18.500 soles mensuales y que el valor de sus bienes ascendía a 905.350 soles. Un año después, su ingreso mensual seguía siendo 18.500 soles, pero agregó un ingreso en el sector privado de 4.300 soles. Lo raro es que en el 2021 declaró que el valor de sus bienes ascendía a 2.499.000 soles. Una cifra realmente superior a lo que había declarado el año anterior. Recordemos, en el 2020 sus bienes ascendían a 905.000 soles. En el 2021, con el mismo sueldo, sus bienes crecieron hasta prácticamente 2,5 millones. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hizo? Si su sueldo no se triplicó ni cuadruplicó, pero sus bienes mágicamente sí. Y la pregunta creo que es lícita: ¿cómo financia Vela Barba
este crecimiento económico súbito. No proviene de su sueldo, ¿no? Pero pasa de tener 900.000 soles en bienes a tener 2,5 millones. ¿Cómo lo hizo? ¿De dónde? ¿Cuál es el origen de este incremento patrimonial? No queda claro, por lo menos no en su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas. Y creo que es lícito preguntarse si acaso haberle salvado el pellejo a personajes como Graña puede resultar un buen negocio, quizás. Puede resultar una manera de recursearse. ¿Es este el nuevo emprendedurismo que anida en el Ministerio Público? ¿Cómo puede ser que los fiscales exhiban los signos exteriores de riqueza que exhiben las dos megaestrellas del Ministerio Público? Los dos fiscales de la Nación ad hoc, Bela Barba y José Pérez. Porque cualquiera que los ve, cualquiera que echa un vistazo a los carrazos que manejan, a los ternos que se ponen últimamente y al aumento significativo en sus propiedades, puede preguntarse con todo derecho de dónde pecata mea. Bien, esta noche va a estar en nuestros estudios la congresista de Avanza País, Adriana Tudela. Vamos a hablar con ella, por supuesto, de la muy controvertida ley de cine que ha suscitado un enorme escozor en el sector culturoso caviar de nuestro país, que está bastante cómodo con los estímulos monetarios que el Ministerio de Cultura le otorga a los nuevos cineastas. Algunos cineastas tan nuevos como Pancho Lombardi, por ejemplo. Joven talento, ¿no? Joven promesa del cine nacional, que acaba de ser premiado con 800.000 soles, al igual que su colega Salvador del Solar, que también es un amateur, ¿no es cierto? Un pujante talento que se abre paso con mucha dificultad en el difícil campo del cine nacional. Vamos a ver cuánto cuesta, a quién le cuesta, por qué es necesario que los peruanos demos de nuestros impuestos para la producción de películas que en algunos casos tienen una calidad sobresaliente y nos han hecho inflar el pecho de orgullo, como por ejemplo, para citar solamente un caso reciente, la película Huayna-Pacha. Todo bien, pero esa es la excepción, no la regla. La regla es un cúmulo de bodrios básicamente intragables que reciben miles y miles de soles del dinero de todos los peruanos. Y como es nuestra plata, tenemos derecho a preguntarnos, ¿vale la pena en un país como este invertir 800.000 soles, 800.000 soles, 800.000 soles en cada uno de estos proyectos que son premiados por un fondo del Ministerio de Cultura que se llama TAFO y que ciertamente es calificado por parte de la misma collera, ¿no? Es decir, mis amigos eligen mi obra porque somos parte de la argolla y no necesariamente eso garantiza calidad. Ojalá lo hiciera, pero parece que los criterios de calidad no están dentro de las prioridades. Para muestra, un botón. Aquí la nota de Ismael Tazaico. ¿Quién dijo que yo no puedo ser feliz? ¿Quién es ese Gerardo? Es mi amigo. Estas imágenes pertenecen a Mapacho, un cortometraje de ficción premiado por el Ministerio de Cultura. Y esta otra se llama Restauración y cuenta la historia de Tato. Enfocado en las dos cosas que más me gustaban: las maquetas y el consumo del producto nacional por excelencia. Ni siquiera te tienes que inclinar para jalar. Ahora con ustedes, otro inigualable proyecto ganador de estímulos económicos. Disfruten de la galardonada Bulbalaxia.
Mapacho, La Restauración y Bulbalaxia son solo algunas películas peruanas auspiciadas por el Ministerio de Cultura. Tienen en común que son producciones que casi nadie conoce. Y yo revisaba algunos títulos, Bruno. Por ejemplo, La Bulbalaxia, La vida de Hugo Blanco, o La vida de señor Díaz Canseco, que claro, buenos políticos si quieres, pero ir al cine para ver este tipo de temas tampoco es muy, digamos, atractivo para el público, ¿no? Sí, mira, yo me estoy enterando que se han hecho esas películas, imagínate, vos te digo todo, ni siquiera sabía que alguien las había realizado. Debe el Estado subvencionar con miles y miles de soles una industria cinematográfica incapaz de llenar una sala de cine? ¿Están siendo bien entregados los premios e incentivos financieros? ¿O es verdad que la maneja siempre la misma argolla? De alguna manera se ha aligerado el cine, ¿no? Desde mi perspectiva creo que falta un poco de autorreflexión. Se está contando historias, algunas intrascendentes, algunas muy ligeras. Este año, escuche bien, el Ministerio de Cultura ha entregado plata como cancha a los ganadores de los concursos nacionales de proyectos audiovisuales. Que el numeral 9 de las bases establece que se otorgarán estímulos económicos por la suma total máxima de 7.200.000 a las personas jurídicas que sean declaradas beneficiarias. Todo lo que debes saber sobre el cine subvencionado por el Estado, la manera en que se regala dinero contante y sonante, los ganadores de siempre y las películas de poco éxito que han costado millones de soles de todos los peruanos. En segundos, solo aquí, en Veto a Saber. Mi cuerpo, mis reglas, ha sido difícil. Esta serie es revolucionaria. Mi cuerpo, mis reglas, de la actriz Mayra Couto, es una de las tantas producciones audiovisuales que nos costó miles de soles a todos los peruanos. En cuestión de días, pasó al olvido. Aunque nadie se atrevería a cuestionar el apoyo al arte, sí existen respetables cuestionamientos sobre la elección de los ganadores, la correcta inversión del dinero entregado y la calidad de trabajo cinematográfico realizado. Argentina, México, Brasil, Francia, España, Corea, todos los países que tienen potencia cinematográfica tienen de alguna manera algún tipo de incentivos para los realizadores, ¿no? Acá siempre es tema controversial porque lamentablemente vivimos en un país con altos índices de corrupción y siempre está el tema de quién decide, dónde va la plata, cómo se maneja, cuáles son los criterios para elegir. Esta es la resolución directoral emitida por la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura. En ella se detallan los premios monetarios de este 2023. Nuevos realizadores, 4.320.000. Tercer largometraje a más, 2.880.000. El primer artículo de la resolución dice: declárese como beneficiarias de la categoría de nuevos realizadores del Concurso Nacional de Proyectos de Largometraje de Ficción 2023. Recuerde, dice nuevos realizadores. Revisando el cuadro de ganadores, encontramos a la Asociación Cultural Pataclown con su directora Julie Natters. También Producciones Tondero con el premier de Vizcarra, Salvador del Solar. Todos sabemos, por ejemplo, que el Ministerio de Cultura auspicia de toda la vida al experimentado Francisco Lombardi. Por eso nos preguntamos, ¿de qué nuevos realizadores hablamos? ¿Califican estos personajes para participar en el concurso? ¿Son realizadores que no pueden financiar solo sus películas? Queda terminantemente prohibido, bajo pena de expulsión definitiva del usuario, solicitar a la visitadora aberraciones sexuales tales como masturbación manual o bucal, acto sodomita, el llamado beso negro y demás extravagancias que no vale la pena enumerar. Otro rostro caviar conocido, que se ha levantado varios miles, ha sido Sonalito Esta, quien tras dejar de ser viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, se fue a presentar su documental a España.
Es un secreto a voces que existe tremenda argolla en este rubro. Los concursos serían amañados y los ganadores se repiten año tras año. Siempre hay suspicacia en todo lo que sea relacionado a dinero y donaciones y incentivos y cosas que no tienen la claridad pública de saber cómo llegan, ¿no? Entonces lo único que debemos exigir es que se muestre, ¿no? Quiénes son los participantes, cuáles son los proyectos y cuáles son los criterios de selección. ¿Qué pasará finalmente con los estímulos económicos para directores y realizadores de cine? ¿Seguirán premiándose entre ellos o por fin se incentivará a quienes lo merecen? El debate ya inició. Solo recordarles a quienes defienden la bulbolaxia, las biografías de Hugo Blanco y otras tantas producciones intrascendentes, que cine que no se ve es cine que no existe. Aquí no estamos en contra de que se subsidie la cultura y de que los creadores tengan un apoyo del Estado. Pero sí nos parece que el único criterio que debería tenerse es el criterio de calidad. Aquí no importa la ideología del cineasta, del realizador o del escritor o del cantautor, ¿no? Es obvio que cuando vemos los proyectos que ganan siempre son la biografía de Javier Heró, la biografía de Hugo Blanco, la biografía de Diez Canseco. Ya, ok. Pero no puede ser solamente eso lo que se premia. No estamos diciendo acá que no haya que hacer determinadas películas. Creo que hay que hacer todas las películas que tengan un mínimo estándar de calidad. Entonces, si los jurados fueran un poquito menos argolleros, un poquito menos desideologizados, tendríamos probablemente un abanico distinto de producciones y una variedad de nombres que por lo menos nos haga voltear a mirar a ver quién es este nuevo cineasta, este joven valor, ¿no? Estos jóvenes realizadores a los que supuestamente van los incentivos del Ministerio de Cultura que todos pagamos. Pero si los jóvenes realizadores van a ser Pancho Lombardi y Salvador Solar, vamos a cambiarle el nombre pues al premio que se llame Viejos Realizadores, porque de verdad de jóvenes no tienen nada y son los de siempre. Con todo cariño, yo soy un fan de Julie Natter, me encanta Pataclown, pero no podemos decir pues que ella sea una revelación o un joven talento, porque Julie Natter tiene mi edad. Entonces, joven realizadora no puede ser. Vamos a conversar con Adriana Tudela, pero antes es hora de ganar como los dioses. Regístrate en olimpo.bet con el cupón Olimpo Perú y recibe 45 soles sin rollover por tu primera recarga de 10. Ya lo sabes, juega y gana como los dioses en tus eventos deportivos favoritos, casino y deportes virtuales. Únete a olimpo.bet, tu casa de apuestas y casino online. Bien, ahora sí. ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida al programa. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Como era de esperarse, te ha llovido artillería de grueso calibre porque hay mucha gente que ve en estos incentivos un modo de vida. Y no es algo que me han contado, es algo que me consta. Yo conozco personas que viven de la plata del Ministerio de Cultura en Europa y se dan la gran vida. No los envidio, pero sí me parece que es un poco una estafa cuando uno navega con bandera de artista para pedirle platita al Estado sabiendo que los jurados son todos mis patas y me van a favorecer probablemente por una módica suma. ¿Qué te llevó a proponer esta ley y en qué consiste? Bueno, lo que me llevó a proponer esta ley fue primero ver maneras, encontrar maneras de contribuir a la reactivación económica, ¿no? Entonces, primero evalué la posibilidad de presentar un proyecto de ley que haga que el Perú sea un destino para filmar películas más atractivo. Y exploré la posibilidad de simplemente plantear un proyecto de ley que exonerara del pago de aduanas para el ingreso temporal de material de filmación, por ejemplo. Y poco a poco, explorando un poco ese tema, fue que llegamos a plantear una propuesta, digamos, un poco más integral respecto a la industria cinematográfica. Y sí me gustaría detenerme, digamos, un momento para explicar de qué trata, ¿ya? Porque creo que ha habido, como tú bien dices,
una campaña feroz Sí, por parte claro. de ciertos grupos, ¿ya? Porque sí quiero acá aclarar que creo que no todos en la industria, digamos, tienen esta actitud que he visto por parte, nuevamente, de ciertos grupos. Que es excesivamente defensiva, ¿no? Excesivamente agresiva, diría yo, ¿no? Como diría Monique desmedida, Pardo. desproporcionada. Y creo yo había una campaña, digamos, como ellos mismos dirían, de acoso político en mi contra, Pero cuando totalmente desmedida. Cuando es de ese lado para acá ya no es acoso. No, solamente cuando Supervivencia. es... Sí, exactamente. Y me sorprende porque lo que plantea el proyecto es, digamos, no solamente ponerle un tope al subsidio, sino una serie de otras medidas que creo son indiscutiblemente beneficiosas para la industria, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo estoy planteando es que la industria se convierta en una industria más competitiva y darle un nuevo estímulo y de repente replantear la forma en la cual se ha pensado en el cine en el Perú o la forma en la cual la ley ha abordado el cine en el Perú, ¿no? Porque actualmente tenemos una ley, un marco legal que básicamente consiste en entregar subsidios y nada más. Y lo que yo estoy planteando es que sea una industria más competitiva a través de la creación de distintos estímulos económicos, ¿no? Porque a mí se me ha acusado de querer eliminar el estímulo económico al cine, de querer recortar por la mitad el presupuesto de DAFO, el presupuesto del Ministerio de Cultura, y eso es absolutamente falso. Lo que yo estoy estableciendo es un tope al subsidio que se puede entregar por producción. Es decir, una película, digamos, va a recibir el 50% de lo que podría costar hacer esa película. Yo no estoy reduciendo a la mitad lo que actualmente reciben, como falsamente se ha dicho, sino que estoy poniendo un tope a los subsidios, porque lo que es cierto es que la ley no establece un tope, no existe un tope legal a cuánto puede subsidiar el Estado cada proyecto. Y eso lo combino con una serie de incentivos que abre la puerta a que hayan nuevos mecanismos de financiamiento para el cine. Estoy estableciendo incentivos tributarios para que desde el sector privado se financie el cine, ¿no? Entonces estoy estableciendo, por ejemplo, reducciones al impuesto a la renta de hasta el 50% por gastos audiovisuales, hasta el 30% del impuesto a la renta por gastos logísticos, para que haya un incentivo real para financiar el cine desde el sector privado. Y además de eso, sí, quisiera señalar un par de cosas más. La Film Commission, que es un órgano consultivo que se encarga de facilitar la realización de películas y de realizaciones audiovisuales en el Perú, existe hoy en día, pero existe por una resolución administrativa. Lo que yo hago en el proyecto es darle un estatus legal, es decir, que la comisión va a existir y no va a depender de la voluntad política del ministro de turno, ¿no? Y también estoy estableciendo esta exoneración del pago de aduanas para ingresar material fílmico, para que producciones de afuera vean, digamos, atractivo filmar en el Perú. Y eso genera empleo, genera mejor empleo, genera transferencia de conocimiento, de know-how. Hay una serie de beneficios. Me parece estupendo que lo estés viendo de una perspectiva económica. Pero ciertamente la creación cultural en el Perú en los últimos no sé cuántos años, pero desde que tengo memoria, siempre ha estado en manos de la izquierda. Es decir, la izquierda ha copado, ¿no?, los espacios que tienen que ver con cine, literatura, teatro, música. Y entonces, si no eres de izquierda, muy probablemente no vas a pasar, ¿no? Muy probablemente te van a poner una muralla porque ellos sienten que es su chacra, ¿no? Y cuando digo ellos, no estoy siendo despectivo. A mí me parece que muchas de las grandes cosas que se han creado en este país han sido hechas por personas 100% de izquierda y no dejan de ser admirables. Te pongo un ejemplo, César Vallejo era un comunista. ¿Alguien podría dudar de que es un genio universal? No, absoluto. Y nadie. Creo que hay muy buenas películas. Por eso. Pero eso no significa que no hay un sesgo ni una hegemonía muy marcada a nivel ideológico
en el cine nacional. Digamos, esa es una realidad absoluta, irrefutable. Pero tiene que ver. Creo que tiene que ver justamente, tiene que ver con, digamos, cómo funciona la entrega de los estímulos y tiene que ver con el tipo de estímulo económico, ¿no? Porque a mí se me ha dicho que yo no creo que debe haber ningún tipo de estímulo económico a la cultura. Eso es falso. Pero creo que el subsidio, es decir, la entrega directa de un estímulo económico a un beneficiario, genera una serie de problemas y esto es un principio general, ¿no? Nosotros hemos visto cómo en el Perú se aplicaron ese tipo de políticas proteccionistas, de subsidios, que nos llevaron a la catástrofe económica de los 80s. Entonces, la entrega de subsidios generan básicamente dos problemas. El primero de ellos es que si un producto X va a ser producido, independientemente de si es valorado o no por la ciudadanía o por el consumidor, porque el Estado lo va a financiar siempre, se genera una distorsión y por lo general se producen cosas que no son valoradas. Y cuando hablo de valor, no estoy hablando necesariamente de valor comercial, ¿no? Porque también se me ha acusado muchas películas, que yo solamente quiero muchas que haya películas, Adriana, que ganan los premios de DAFO, nunca se exhiben. No, claro. Porque a las cadenas no les interesa y porque al final terminan siendo exhibidas en una reunión, no sé, en la estación de Barranco, pues, ¿no? Claro, entonces pero se genera una distorsión, ese es el problema del subsidio. ¿Por qué todos tenemos que pagar indiscriminadamente los proyectos que determinado cogollo culturoso y ese decide? Es otro problema de la entrega de subsidios, no solamente que genera esta distorsión, sino que los subsidios por lo general van a generar mercantilismo, porque siempre van a haber grupos que se van a organizar para poder captar ese subsidio excluyendo a otros. Y creo que eso es lo que está pasando y por eso es que yo estoy planteando un nuevo esquema. No estoy planteando eliminar el estímulo económico, sino que combinar el subsidio con el estímulo económico a través de incentivos tributarios, que es una forma de incentivo, de estímulo económico bastante más eficiente que la entrega directa de un subsidio, ¿no? Bien, nosotros cuando estábamos todavía en la etapa de producción de Corazones Vándalos, aplicamos al fondo de DAFO solamente para ver qué nos decían, ¿no? Porque claramente alguien que no tiene la camiseta roja jamás va a recibir ningún tipo de estímulo, ni de joven ni de viejo realizador. Es evidente que hay una Pero argolla, igual fue Beto. divertido. Es evidente que hay una argolla. Prueba de eso fue que, además de este cargamontón llevado a cabo por ciertos grupos dentro de la industria, inmediatamente el Ministerio de Cultura emitió un informe respecto a mi proyecto diciendo que era inviable. Proyecto que ni siquiera había sido sustentado frente a la comisión. Yo acabo de sustentar este proyecto. Está chocando con los frijoles, pues, de la gente. No, eso es lo que pasa. Y lo peor de todo es que este informe emitido por el Ministerio de Cultura da una opinión que nadie le había pedido, por lo menos de manera oficial, respecto a un proyecto que ni siquiera había sido sustentado. Ha sido básicamente porque Susel Paredes, a confesión de parte, porque lo ha dicho en distintas entrevistas, fue a presionar a la ministra que cómo es posible y que tenía que rechazar el proyecto y la ministra antes de se que dejó presionar, por lo que veo, ¿no? Porque fue bastante veloz. Y han sacado un comunicado con un argumento absolutamente circular, que es que mi proyecto es inviable porque no establece lo que establece la ley actual. Entonces, a mí me parece evidente que hay una argolla y que hay presiones de por medio. Es evidente para todos, Adriana. Y creo también que es importante señalar que la ley actual, digamos, es un decreto de urgencia. Finalmente no es una ley en todo el sentido de la palabra, sino que es un decreto de urgencia que se aprueba luego de que Martín Vizcarra da un golpe y cierra inconstitucionalmente el Congreso. Y, digamos, se aprueba esta ley a puertas cerradas entre los gremios o algunos gremios y el gobierno. Y da la casualidad que el primer ministro era el joven realizador Salvador del Solar. Y creo que sí hay un conflicto, digamos, evidente, porque finalmente el artífice del cierre del Congreso termina siendo beneficiado por una ley que se emite a un mes más o menos. Se cierra el Congreso luego de un mes y está publicado este decreto de urgencia, que no ha sido debatido, que no ha sido transparente, que ha sido producto de una negociación o de una conversación a puertas cerradas, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a continuar conversando contigo. No todas las bacterias son malas. En nuestro cuerpo existen de las buenas y se llaman probióticos, que forman la flora intestinal, como Provax Immuno, que mejora la defensa de tu cuerpo y podría reducir hasta en 40% el riesgo de infecciones respiratorias en los niños. Además, se disuelve en la boca y sabe buenazo. Provax Immuno es un producto de calidad Bonafarm. Ya regresamos, es Beto a Saber. ¿Dónde está el señor Cerrón? Cerrón, está Cerrón, ¿me escuchas?
pasado 5 días, ya secó tu ropa y todavía no agarran al tapir cerrón. Bien, ahora sí. ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida al programa. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Como era de esperarse, te ha llovido artillería de grueso calibre porque hay mucha gente que ve en estos incentivos un modo de vida. Y no es algo que me han contado, es algo que me consta. Yo conozco personas que viven de la plata del Ministerio de Cultura en Europa y se dan la gran vida. No los envidio, pero sí me parece que es un poco una estafa cuando uno navega con bandera de artista para pedirle platita al Estado sabiendo que los jurados son todos mis patas y me van a favorecer probablemente por una módica suma. ¿Qué te llevó a proponer esta ley y en qué consiste? Bueno, lo que me llevó a proponer esta ley fue primero ver maneras, encontrar maneras de contribuir a la reactivación económica, ¿no? Entonces, primero evalué la posibilidad de presentar un proyecto de ley que haga que el Perú sea un destino para filmar películas más atractivo. Y exploré la posibilidad de simplemente plantear un proyecto de ley que exonerara del pago de aduanas para el ingreso temporal de material de filmación, por ejemplo. Y poco a poco, explorando un poco ese tema, fue que llegamos a plantear una propuesta, digamos, un poco más integral respecto a la industria cinematográfica. Y sí me gustaría detenerme, digamos, un momento para explicar de qué trata, ¿ya? Porque creo que ha habido, como tú bien dices, una campaña feroz por parte de ciertos grupos, ¿ya? Porque sí quiero acá aclarar que creo que no todos en la industria, digamos, tienen esta actitud que he visto por parte, nuevamente, de ciertos grupos. Que es excesivamente defensiva, ¿no? Excesivamente agresiva, diría yo, ¿no? desmedida, desproporcionada. Y creo yo había una campaña, digamos, como ellos mismos dirían, de acoso político en mi contra, pero totalmente desmedida. Cuando es de ese lado para acá ya no es acoso. No, solamente cuando supervivencia. Sí, exactamente. Y me sorprende porque lo que plantea el proyecto es, digamos, no solamente ponerle un tope al subsidio, sino una serie de otras medidas que creo son indiscutiblemente beneficiosas para la industria, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo estoy planteando es que la industria se convierta en una industria más competitiva y darle un nuevo estímulo y de repente replantear la forma en la cual se ha pensado en el cine en el Perú o la forma en la cual la ley ha abordado el cine en el Perú, ¿no? Porque actualmente tenemos una ley, un marco legal que básicamente consiste en entregar subsidios y nada más. Y lo que yo estoy planteando es que sea una industria más competitiva a través de la creación de distintos estímulos económicos, ¿no? Porque a mí se me ha acusado de querer eliminar el estímulo económico al cine, de querer recortar por la mitad el presupuesto de DAFO, el presupuesto del Ministerio de Cultura, y eso es absolutamente falso. Lo que yo estoy estableciendo es un tope al subsidio que se puede entregar por producción. Es decir, una película, digamos, va a recibir el 50% de lo que podría costar hacer esa película. Yo no estoy reduciendo a la mitad lo que actualmente reciben, como falsamente se ha dicho, sino que estoy poniendo un tope a los subsidios, porque lo que es cierto es que la ley no establece un tope, no existe un tope legal a cuánto puede subsidiar el Estado cada proyecto. Y eso lo combino con una serie de incentivos que abre la puerta a que hayan nuevos mecanismos de financiamiento para el cine. Estoy estableciendo incentivos tributarios para que desde el sector privado se financie el cine, ¿no? Entonces estoy estableciendo, por ejemplo, reducciones al impuesto a la renta de hasta el 50% por gastos audiovisuales, hasta el 30% del impuesto de renta por gastos logísticos, para que haya un incentivo real para financiar el cine desde el sector privado. Y además de eso, sí, quisiera señalar un par de cosas más. La Film Commission, que es un órgano consultivo que se encarga de facilitar la realización de películas y de realizaciones audiovisuales en el Perú, existe hoy en día, pero existe por una resolución administrativa. Lo que yo hago en el proyecto es darle un estatus legal, es decir, que la comisión va a existir y no va a depender de la voluntad política del ministro de turno, ¿no? Y también estoy estableciendo esta exoneración del pago de aduanas para ingresar material fílmico, para que
producciones de afuera vean, digamos, atractivo filmar en el Perú, y eso genera empleo, genera mejor empleo, genera transferencia de conocimiento, de know-how. Hay una serie de beneficios. Me parece estupendo que lo estés viendo de una perspectiva económica, pero ciertamente la creación cultural en el Perú en los últimos no sé cuántos años, pero desde que tengo memoria, siempre ha estado en manos de la izquierda. Es decir, la izquierda ha copado, ¿no?, los espacios que tienen que ver con cine, literatura, teatro, música. Y entonces, si no eres de izquierda, muy probablemente no vas a pasar, ¿no? Muy probablemente te van a poner una muralla porque ellos sienten que es su chacra, ¿no? Y cuando digo ellos, no estoy siendo despectivo. A mí me parece que muchas de las grandes cosas que se han creado en este país han sido hechas por personas 100% de izquierda y no dejan de ser admirables. Te pongo un ejemplo, César Vallejo era un comunista. ¿Alguien podría dudar de que es un genio universal? No, absoluto. Y nadie. Creo que hay muy buenas películas. Por eso. Pero eso no significa que solamente ellos pueden no hay crear. un sesgo ni una hegemonía muy marcada a nivel ideológico en el cine nacional, digamos. Esa es una realidad absoluta, irrefutable. Pero tiene que ver, creo que tiene que ver justamente, jurados. Tiene que ver con, digamos, cómo funciona la entrega de los estímulos, y tiene que ver con el tipo de estímulo económico, ¿no? Porque a mí se me ha dicho que yo no creo que debe haber ningún tipo de estímulo económico a la cultura. Eso es falso. Pero creo que el subsidio, es decir, la entrega directa de un estímulo económico a un beneficiario, genera una serie de problemas, y esto es un principio general, ¿no? Nosotros hemos visto cómo en el Perú se aplicaron ese tipo de políticas proteccionistas, de subsidios, que nos llevaron a la catástrofe económica de los 80s.